Bienvenidos a Eco, un espacio en donde juntos vamos a buscar, escuchar y conocer la voz de Dios para ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a continuar con el segundo video de esta serie, miniserie sobre la cruz, sobre Jesús, ¿no? Y en el último episodio te hablé de que íbamos a hablar sobre Jesús como este sustituto perfecto. Así que sin más continuemos, ¿no? Que hay mucho por hablar. Hay una historia en el Antiguo Testamento que me empieza a mostrar o nos empieza a como adelantar, ¿no? Lo que iba a suceder en la cruz, pero es la historia de Abraham, ¿no? Es este principio descriptivo de este sacrificio que Abraham iba a hacer con su hijo y que después Dios, muchísimos años después, efectivamente consumó con su hijo Jesús. Esta historia es, como digo, Abraham y su hijo Isaac cuando estaban yendo ahí al monte Moriah también, en donde el Señor o Dios le dijo a Abraham que tenía que sacrificar a su hijo Isaac, ¿no? Y fue una prueba de fe total para Abraham, en donde después de tanto tiempo de intentar obtener, de llegar a tener hijos con Sara, que el Señor cumple la promesa y les da a Isaac, que el Señor le diga, bueno, ahora es momento de que vos me lo entregues, que lo sacrifiques, mostrando el valor, ¿no? y la confianza y la fe que tendría Abraham en Dios, ¿no? Que hay unos pasajes que ahí Abraham dice que aún el Señor tiene la capacidad de darme más hijos si yo sacrifico a mi hijo Isaac, como que tiene una confianza plena de que de alguna manera Dios de alguna forma le iba a dar otro hijo o iba a ser fiel en la vida de Abraham. Pero bueno, el tema no es la fe de Abraham, sino esta historia puntual de sacrificio de Isaac. Entonces llega al monte Abraham con todo el objetivo de sacrificar a su hijo. Y en ese último momento en donde ahí literalmente Abraham levanta el cuchillo como para ya matar a su hijo, es en ese último momento en donde Dios como que levanta el brazo, ¿no? Y le dice, ey, esperá, no hagas nada, ahora sé que tenés temor de mí, sos obediente a mí, le dice Dios a Abraham. Y en ese momento es que apareció un cabrito entre los arbustos y que eso fue lo que terminaron ofreciendo como sacrificio, ¿no? Como holocausto al Señor. Y mira lo que dice la Biblia, ¿no? Que cómo llamó a ese lugar Abraham. A ese lugar lo llamó Jehová Jireh. Jireh o Jehová Jireh significa que el Señor proveerá, Él es nuestro proveedor. Y el texto también dice que, y se dirá hoy en el monte del Señor, Él proveerá, ¿no? Y esa es una promesa hacia el futuro, ¿no? Ya que siglos después, en una región montañosa también, sucedió que en ese monte Calvario, como te contaba en el primer episodio, sucedería un intercambio, sucedería un holocausto, un sacrificio que también sería de provisión de Dios, de parte de Dios, que provee a su Cordero inmolado, provee a su Hijo Jesús, para que nosotros podamos tener vida juntamente con Él. Entonces, la única diferencia entre lo que pasó en el Antiguo Testamento y lo que pasó con Jesús en el monte es que en el Antiguo Testamento Dios le dijo, esperá a Abraham, le dijo, no mates a tu hijo, y le proveyó de un cabrito. Pero en el Nuevo Testamento, cuando vemos, escuchamos y leemos la historia de Jesús, no lo vemos a Dios levantando la mano y diciendo, no lo maten a Jesús. Al contrario, Él ahí dice, adelante. Ese es el sacrificio, ese es el holocausto, esa es la entrega perfecta, ese es el cabrito, ese cordero que van a sacrificar, que es Jesús. Y mirá, lo que Abraham no tuvo que hacer con Isaac, el Padre lo hizo con Jesús y lo hizo por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8 lo resume de esta precisa manera. Dice, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue después de que nos arrepentimos, no fue después de que cambiamos, no fue de que fuimos limpios, no fue por nuestras obras, no fue mientras éramos enemigos de Dios, como te habré contado en algún capítulo que hablamos de identidad, no fue nuestra peor versión o nuestra mejor versión, sino que por amor Él decidió entregarse a nosotros, ¿no? Y en eso demostró su amor, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo decidió morir por nosotros. Cristo decidió morir por nosotros. Y este grado de amor es tan elevado, es un calibre de amor tan elevado que
nos tiene que quebrar por dentro, tiene que despertar en nosotros este pensamiento de ¿cómo puede ser que tanto amor haya sido derramado sobre nosotros? ¿Cómo puede ser? Pero aún así, en esa locura, ese es el grado y la locura del amor de Dios para nosotros, ¿no? Y después de, como te contaba en el episodio previo, de ese grito, que lo voy a recordar, ¿no? Por si no viste el video, el grito final, el último grito final de Jesús fue el que vamos a hablar a continuación, pero el previo fue Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, ¿no? Ese grito de desolación fue cargado de profundidad, ¿no? Pero luego de ese grito llegaron las tres palabras finales, ¿no? Las dos palabras finales, perdón, que fue consumado es, que en el griego es tetelestai, ¿no? Y esa palabra en griego lo que describía es, se usaba mucho cuando alguien del pueblo de Israel tenía deudas, entonces se usaba esa palabra para decir tu deuda fue saldada completamente, ¿no? Entonces este consumado es, este tetelestai que Jesús soltó, lo que estaba diciendo es el saldo del pecado, de la muerte que nosotros cargábamos fue completamente pago, se acabó, ya no había más deuda de pecado. Entonces no fue porque nos arrepentimos, no fue por nuestra condición, no fue por nuestras obras, sino que fue por la gracia del Señor y su entrega en la cruz. Esa deuda que jamás en su totalidad ni vos ni yo podríamos pagar, fue pagada por Jesús y fue cancelada plenamente y completamente por Jesús en esa cruz. Y creo que esta palabra tetelestai es la esencia misma y propia de que del autor escribe y dice en la carta de los Hebreos, ¿no? Si lo vamos a analizar un poco más, ahí Hebreos 10 nos habla de que la sangre bajo el antiguo pacto, cómo se hacían los holocaustos, como te conté de Abraham, con cabrito, con toros, y mataban algún cordero y derramaban sangre para el perdón de los pecados. Pero esta sangre de muchos toros, de muchos cabritos, de muchos corderos, jamás podrían limpiarnos completamente y verdaderamente de nuestro pecado. Pero en cambio, Hebreos 10 nos dice que esos sacrificios nunca iban a ser suficientes. Pero llegó el Cordero perfecto, Cristo Jesús, y por su sangre, la sangre del Cordero perfecto, nos limpió para siempre, canceló nuestra deuda. Dijo, hasta acá la muerte y el pecado tuvo su parte. Acá, a partir de ahora ya no reina más, no tiene poder, no tiene autoridad, porque por mi sangre todos aquellos que aceptan mi sacrificio, que creen en mí como mi Señor y Salvador, tienen acceso a vivir una vida plena en donde el pecado ya no forma parte de su identidad, porque una sola vez y para siempre con su sangre la deuda fue pagada y no sigue más vigente. Entonces es por eso que Jesús es el sustituto perfecto, es el sacrificio perfecto, y Hebreos continúa ahí revelándonos que Él no solamente no fue que tuvo que entrar a un santuario hecho por obras humanas, sino que Jesús mismo fue al santuario celestial, ¿no? Cuando a Moisés se le da todas las descripciones de cómo tenía que ser el templo, dice, esto es réplica de lo que hay en el cielo. Entonces Jesús directamente fue al cielo, no fue al tabernáculo en el cielo, fue a ese lugar en donde no fue con sangre humana, sino fue con esa sangre de Jesús, la sangre de Jesús que nos limpió de todos pecados en estos lugares celestiales. Y me encanta que también Hebreos, ahí en capítulo 10 y 11, dice que se ofreció una vez y para siempre. Él se convirtió en este sumo sacerdote por nosotros, santo y sin mancha, ¿no? Hizo lo que millones de animales no podrían jamás hacer, como te contaba antes, lo hizo Él solo, en una persona. Él nos abrió un nuevo camino. Él nos, como te decía en el capítulo anterior, rasgó el velo por su sangre y nos permitió la entrada y libre acceso al Padre. Por eso es que luego de ofrecer este sacrificio por los pecados, es que el texto también ahí dice que y se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué se sentó a la diestra de Dios? Esto podría ser para todo un desarrollo más profundo, y voy a invitarlos a ver una prédica del pastor Carlos que habla de esto también, que es impresionante, el pastor Carlos Mraida de la Iglesia del Centro. Pero él se sentó porque la obra estaba terminada. El Cordero definitivo ocupó nuestro lugar. Y ahí
después de todo esto, creo que hay algo que tiene que empezar a levantarnos como una cierta pregunta, ¿no? Algo que tiene que empezar como a quebrantarnos por dentro. Si Él fue el sustituto perfecto, si Él cargó con nuestras iniquidades, con nuestros dolores, con nuestros pecados, si Él se ofreció una sola vez y para siempre, ¿cómo puede ser que vos estés viviendo una vida sin tener conciencia de este sacrificio? Y esto creo que no lo digo como una pregunta para que te sientas mal, porque es una pregunta que yo me la hago constantemente. Es como, ¿valoro lo suficiente el sacrificio de Jesús? ¿Entiendo la cruz diariamente? A veces en tu trabajo o en tu familia son las palabras que usás, son tus reacciones, son tus actitudes. Es a veces nuestra falta de fe, es a veces nuestra poca disciplina a la hora de la oración, de la lectura bíblica, es la falta de, a veces incluso la falta de ganas de servir o de congregarnos. Y yo me pregunto, Señor, en toda mi vida, ¿estoy desperdiciando o estoy perdiendo la conciencia de este sacrificio? O sea, porque yo me imagino si nunca hubiese llegado Jesús a salvarnos de esta manera, ¿cómo sería nuestra vida? O sea, seguiríamos con sacerdotes que entran una vez al año a pedir perdón, a hacer sacrificios, a hacer rituales. Y no puedo concebir una vida de esa manera. Pero esta pregunta se levanta constantemente. ¿Cómo estoy tratando este sacrificio? ¿Cómo está mi conciencia, de lo que ocurrió y de que Él es el sacrificio perfecto? Y creo que eso empieza a cambiar todo, porque empieza a modificar la manera en que te moves, porque cuando vos comprendés, yo creo que hasta que nos muramos vamos a seguir comprendiendo la profundidad que tiene el sacrificio de Cristo, pero cuando vas ganando entendimiento y conocimiento de lo que sucedió en esa cruz, llega un punto en donde toda la vida empieza a ser vigorizada, porque todo lo que haces pasa a través del Hijo, pasa a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, mis estudios, aunque siendo honesto y lo comparto con vos, a mí me gusta aprender, pero no me gusta estudiar. Y creo que debe haber miles de personas que no les gusta estudiar ni en el colegio ni en la facultad, pero yo continué estudiando y me gradué y me recibí de la facultad porque también entendí que Dios quiere hacer algo hermoso con mi carrera y darme esas herramientas, y yo lo entendí por medio de la cruz. O sea, parece una locura, pero es como Jesús se entregó por mí, hizo tremendo sacrificio y yo no puedo ponerme a estudiar y disciplinarme para estudiar 3, 4 años una carrera, 5 años una carrera, para después glorificar a Dios a través de ese talento, de esa carrera que yo hice y esas puertas que se van a abrir. Y parece tal vez nada que ver, me estás hablando de Jesús como sustituto perfecto y ahora me estás hablando de la carrera. Pero es que cuando comprendemos la cruz, todo empieza a ser como tu visión es transformada completamente, tus relaciones son transformadas, porque cuando vos decís, la verdad no quiero ver nunca más a esta persona por lo que me hizo, por lo que me hirió, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ves la cruz decís, yo fui el que mandé a la cruz a Jesús. Yo muchas veces hubiese actuado como el pueblo que lo escupía, que lo burlaba y que decía crucifíquenlo. Y Él aún así me perdonó y fue a la cruz. Entonces yo digo como, ok, puedo estar recontra enojado con esa persona, pero miro a la cruz, miro lo que Jesús hizo por mí y yo digo, ok, lo perdono, aunque me cueste lo perdono. No significa que vuelva a ser mejor amigo de esa persona o que le cuente mis secretos, pero sí lo perdono. Derramo gracia sobre esa persona de la misma manera que Jesús derramó su sangre y su gracia en la cruz por mí. Entonces todo empieza a ser reversionado. Y dije la facultad y las relaciones porque son dos ejemplos que tal vez te podés sentir identificado, pero en mi vida fue global. En mi servicio, mi tiempo de lectura en la Biblia, mi concentración a la hora de trabajar, de decir, ok, ahora estoy trabajando y no estoy pensando y entrando a Instagram, a TikTok mientras estoy trabajando. Es como todo fue transformado. Y vos decís, ¿qué tiene que ver con la cruz? Todo tiene que ver con la cruz. Porque cuando comprendemos el sacrificio de Jesús, realmente nuestros ojos son abiertos y la vida, nuestra visión de la vida cambia por completo, ¿no? Y quiero cerrar este capítulo y este video, ¿no? Antes de pasar al último episodio, cuando lo subamos de esta serie, en que la cruz no terminó en muerte, ¿no? 3 días después, la tumba estaba vacía. Y que la tumba esté vacía no es un detalle secundario, sino que es el punto central de toda nuestra existencia como cristianos, porque si la tumba no estuviese vacía, no habría resurrección.
Y ¿sabes lo que escribió Pablo en 1 Corintios 15, 17? Puso, si Cristo no ha resucitado, su fe es ilusoria y todavía están en sus pecados. La resurrección es la prueba fehaciente de que el sacrificio de Cristo fue aceptado, que la deuda fue pagada, desde Tetelestai del que te hablaba, y de que la muerte fue derrotada para siempre, como te dije, para siempre. Y Jesús no solo murió por nosotros, sino que venció a la muerte por nosotros. Y esa victoria también es nuestra y nos permite caminar en nuestra vida en victoria tras victoria. Para llegar a la victoria hay que luchar, pero esa lucha, esa batalla ya fue ganada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, luego de la cruz nosotros sabemos que hay resurrección, que hay victoria, que hay vida, que hay propósito, ¿no? Que hay plenitud y que no estamos en una guerra, en una batalla que no tiene final positivo para nosotros, sino que sabemos que estamos en una guerra espiritual, en una batalla que ya está ganada y la victoria está asegurada. Entonces, lo que te quiero invitar ahora es que puedas pensar en tu vida en qué áreas estabas impidiendo o no estabas viendo el sacrificio perfecto de Jesús, este sustituto perfecto en la cruz. ¿De qué manera lo estabas viendo? ¿Qué te estaba impidiendo verlo completamente y que tu visión sea transformada? Jesús quiere revelarte aún más profundo lo que ocurrió en esa cruz. Y te invito a que te sientes estos días, que leas los evangelios, sobre todo el de Juan, y que puedas ver ese trayecto de la cruz y ver cómo Él es el sustituto perfecto. También te invito a leer ahí Hebreos 9, 10, 11 y 12, en donde habla de este sacerdocio perfecto, del sacrificio entregado una vez y para siempre, y que puedas profundizar en todo lo que fuimos hablando en este video. Sin mucho más, si disfrutaste de este video, compartilo con aquellas personas que lo necesiten, suscríbete, dale me gusta y comentá lo que quieras, si hay algún video, algún tema que querés que tratemos. Y si no, nos estamos viendo en el último episodio de esta serie sobre la cruz, sobre el sacrificio perfecto y lo que esto implica. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.